La Argentina tiene un vínculo inquebrantable con el continente antártico. Por eso es vital comprender su importancia. Antártida, corazón del océano. La columna de la licenciada Victoria Herranz. Otra vez calor, un viejo día vuelve, no hay nada diferente en vos, en vos. Otra vez soy yo, esto es mi culpa y todo es diferente en vos, en vos. Todo lo que nos pasó no puede ser peor, no puede ser mejor. Ya no te pido tanto, solo escuchar tu teoría espacial. Bueno, 25 minutos nos quedan para llegar a las 11 del mediodía. No, perdón, a las 11 de la mañana. Ya estoy en cualquiera. Hoy es viernes, chicos. De este día 12 de junio. Y está la señorita Vicky Herranz con nosotros, que además ha venido con visitas. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buen día, buen viernes para todos. Gracias por ¿Todo recibirnos bien? un viernes. Cuando ¿Cuánto? quieran. Y no que hay ningún hacía problema. mucho que no venía. Sí, ya los estaba extrañando. Y dijimos, bueno, no. Y además Está no bien. vine sola. Hoy vine con una compañía ver. de lujo. Como invitada, la doctora Irene Schloss. Schloss. Que bueno, ahora les vamos a contar un poquito por qué vino Irene a visitarnos hoy a la columna sobre Antártida. Bueno, ¿Cómo estás, Este- Irene? Muy bien. pero contenta. vos sos Antártida. O sea, no sos la Antártida, Vicky, sos una trabajadora del Antártico. Soy antártica en el sentido amplio. O sea, Claro. soy una investigadora antártica, Claro. soy una apasionada de la Antártida. Claro. Tengo toda una carrera hecha en la Claro. Antártida, así que Sí. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y entonces, La idea es que conversemos porque este lunes se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, 8 de junio, sí, que este día fue propuesto en la cumbre del clima que se hizo en Río de Janeiro en el 92 y recién en 2008 la ONU dijo, bueno, esto tiene que ser ya una fecha para conmemorar y para que reflexionemos y sobre todo accionemos en pos de el cuidado de los océanos que generan básicamente la mitad del oxígeno que respiramos. Es un dato no menor. No. Muchas veces, sobre todo en Argentina, hemos crecido más bien mirando a la tierra Sí. y el océano es algo un poco más olvidado. Pero Puede ser. en términos de Antártida, es el océano el que representa, bueno, como el nombre de esta columna, ¿no? Que la Antártida es el corazón del océano, tiene un rol fundamental en el bienestar y la salud y el equilibrio de todos Claro. los océanos y es también un lugar donde podemos ver cómo el aumento de la temperatura global genera cambios muy drásticos en las, Sí. en las aguas que van bañando nuestras costas, sobre todo en Canal Beagle, que estamos muy, muy cerquita de la me Antártida. acuerdo hace algunos años, entrevisté a Mariano Díez, que es el investigador ahí del CONICET, claro, y fue el primero que yo escuché que me dijera, en realidad habría que decir que los pulmones del planeta son los océanos y no los bosques, que es la Muy bueno. imagen que uno tiene. digamos, ¿no? Sí. Yo quiero presentarla a Irene, porque A me ver. parece que... Vamos con Pero todos la los vers- pero la pergaminos. versión Pará. resumida. Sí, la versión resumida, por supuesto, si no estaríamos toda la columna No. presentándola, pero aparte de lo que nos propusimos en esta columna, y bueno, inauguramos un segmento Biblioteca Polar con Daniel Martignoni hace un par de semanas, parte de la invitación de Irene tiene que ver con eso, es también el posicionamiento de los referentes que tenemos a nivel local, que son vecinos y vecinas de Ushuaia, pero que a la vez tienen una relevancia en este esquema de investigación internacional que vale la pena destacar y saber que estamos muy bien representados en estos esquemas. Así que Irene es vicedirectora del CADIC, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, es investigadora del Instituto Antártico Argentino, está especializada en la oceanografía biológica y es doctora en oceanografía. Experta mundial en la dinámica de fitoplancton y zooplancton polar y cómo estos microorganismos van respondiendo al cambio climático. Hace mucho tiempo lidera estudios sobre Antártida y también equipos de investigación en Antártida, porque esto no es algo que se hace solo, además articula con diferentes organizaciones y otros institutos antárticos del mundo para llevar adelante estas investigaciones. Así que desde ya, la primera vez que la conocí, Sí. Irene, fue en un seminario de la maestría,
Y creo que fui la primera estudiante de Irene que venía de las ciencias sociales. Entonces tenía preguntas muy básicas. Creo que con suerte no pregunté por qué el agua era azul. Pero empezaron ahí mis preguntas, sobre todo al respecto de la columna de agua. Yo nunca había escuchado ese concepto y quedé fascinada por el dinamismo que tiene el agua y la Antártida. Uno lo ve como algo estático y en realidad Claro. está todo el tiempo vivo y Movimiento, produciendo vida. Así que Claro. ahora la voy a dejar que Irene nos cuente un poquito por qué es tan importante el océano austral, sobre todo dentro de los océanos que conocemos. Bueno, incluso océano austral es un concepto que en la Cancillería nos retarían por usarlo, porque en realidad lo que nosotros llamamos, o que se llama, a lo que se le llama el océano austral, es como la proyección sur del océano Atlántico, del Índico y del Pacífico. O sea, si nosotros miramos el mapa, vemos que el Atlántico se proyecta hacia el sur, el Índico también, y el Pacífico, bueno, todos rodean, llegan cerca de la Antártida, y lo que sucede es que como no hay obstáculo, digamos, entre la Antártida y los continentes que están más al norte, esas aguas empiezan a fluir alrededor de la Antártida en lo que se conoce como la corriente circumpolar. La corriente circumpolar antártica no es cualquier corriente, es la corriente que más agua transporta con más intensidad en todo el Mirá. planeta. Ok. Entonces, estamos hablando de millones de litros por segundo, es una cosa como inimaginable, ¿no? Varios millones de litros de agua por segundo Pero- que circulan alrededor de la Antártida. Claro, está Se bien, eso mezclan, es, está ¿sí? perfecto. Claro, eso. Entonces, bueno, de alguna manera el océano Atlántico, por ejemplo, llega al sur y la expresión sur se empieza a desplazar, después, bueno, se une con las aguas que vienen del Índico y se empiezan a desplazar, pero bueno, la corriente circumpolar, por su dinamismo, tiene un impacto enorme en todo el ecosistema antártico y en el subantártico también. Claro. Nosotros estamos súper influenciados por lo que sucede con la corriente circumpolar antártica. La mueven los vientos, ¿sí? Y son los mismos vientos que nos afectan, los vientos del oeste, son los mismos vientos que nos afectan acá en Ushuaia. Claro. Así que nosotros estamos ahí nomás. ¿A las corrientes solo la mueven los vientos? No solamente los mueven los vientos, la rotación del planeta, esa influencia está también influenciado por la batimetría, o sea, por la estructura del fondo, las líneas de costa, Ok. la forma que tiene la Tierra, o sea, obviamente Todo contribuye en todo realidad. todo Está bien. contribuye a explicar cómo se mueve el agua. Sí. Y es tan importante porque Porque es tan como que uno importante- dice, bueno, ok, es como la naturaleza de esa parte del mundo, digamos. Bueno, Claro, bueno, pero eso es casi como preguntar por qué es importante la Antártida. O sea, la corriente circumpolar, claro. La corriente circumpolar, de hecho, constituye como un límite natural, un límite que no es que vemos trazada una línea alrededor. O sea, si vienen los mapas y acá en el tatuaje de Vicky hay a ver, una línea ¿cómo te vas a...? alrededor No, de- es de locos. Yo me hice la tan corriente. fan, no solo del seminario de Irene, sino que de la Antártida. Y Se viene la cara de todo, Irene, ¿eh? Esto está basado en un mapa que suele mostrar Irene en sus presentaciones. Irene y Gustavo Ferreira también, muchas veces, que son justamente el intercambio de temperaturas de diferentes aguas superficiales y aguas profundas. ¿Aprendí bien? Sí, muy bien. Vamos. Ahí seguimos, ahí seguimos. Nada, buena alumna. Que se dan justamente en la Antártida. Bueno, y hay un corazoncito en el Polo Sur. Oh. Y es justamente estas corrientes lo que de alguna forma le dan esa propulsión a, acá viene otro concepto oceanográfico que es la cinta transportadora de bien. nutrientes Muy que No, de todo, de agua. Nada que ver de con aguas Mercado y Libre. todo, que en realidad No, nada que ver, nada que ver. a mí me gusta traer esto porque uno piensa la Antártida como algo que está súper lejos, tal vez de nosotros bastante cerca, pero del resto Sí. del mundo está muy lejos. Y siempre lo mencionamos que es como un Inhóspito, no hay zócalo nada. abajo del mapa que no tiene mucho sentido cuando Claro. pensamos en No, planiferio. no, Y si error piens- garrafal. Hay que Claro, pensar la entonces- Antártida de otra manera, como la están pensando estratégicamente tantos otros países, ¿no? Sí, O sea, claro. bueno, no más como la mayor reserva de agua dulce del planeta. Ujú. Sí, sí, como ¿sí? mínimo. O sea, Como como parece. mínimo. Como mínimo. Claro. Pero bueno, volviendo a esta corriente y a las aguas antárticas, lo que decía Vicky, o sea, esta corriente y sus movimientos en distintos mares que constituyen la Antártida, por ejemplo, en el mar de Weddell, donde penetra la corriente, y bueno, que hay una corriente propia del mar de Weddell, ahí esas aguas que entran, por una cuestión física,
se hunden, se van muy, muy, muy profundamente a miles de metros y después eso desencadena la circulación de todo el planeta. Pero lo interesante es que las aguas que estaban en contacto con la atmósfera, o sea, que tenían, por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros tiramos, esas aguas superficiales llevan el dióxido de carbono al fondo. Y ahí está entonces, el fitoplancton y todas esas cosas que hacen su laburo. Bueno, toda esa gente hace su laburo también. Claro. Son los obreros. Pero a lo que voy es que tiene un impacto enorme sobre el clima. Es lo que llamamos es una de las 2 zonas en el planeta que hay formación de agua profunda. La otra está en el Ártico. Mirá. O sea que el mar de Weddell, el fondo del mar de Weddell, tiene una importancia enorme. Y la corriente esta, por la velocidad que lleva, constituye una especie de barrera, casi una barrera, muy difícil de franquear, no imposible, pero muy difícil de franquear para otros organismos. O sea, los organismos que viven en aguas más cálidas, subtropicales o templadas o hasta subantárticas, como estamos nosotros acá, bueno, imagínate que alguien intente o algún organismo intente cruzar de acá a la Antártida. Y bueno, primero hay que cruzar la corriente circumpolar, que es esta corriente súper fuerte. ¿Pero qué es que es como Yo querer atravesar una pared? Ejemplo. Una pared no. ¿Vieron Buscando a Nemo? Sí, estoy pensando en eso. Los peces se quieren meter en la corriente, en la CA8. Sí. Imagínense eso, pero a una escala Claro. heavy metal. Claro, sí. A una escala no, como mirá. no hay ninguna otra. Claro. Creo que no podría meterse el papá Hay de organismos Nemo. que lo logran, o sea, hay organismos que, Suave. bueno, turbulencia mediante o qué sé yo, o sea, no es infranqueable, no es una pared. De ahí también el peligro, ¿no? O sea, no es que no puedan atravesarla los organismos, lo pueden atravesar, bueno, sobre todo si estamos hablando de que, por ejemplo, van barcos y en los cascos de los barcos van organismos pegados, ¿viste? Claro. Ok. Bueno, esos pasan. Eso se atraviesa. Por tubo, ¿viste? Claro. Entonces estamos Se llevando... cuelgan. De dónde agarrarse. Se cuelan, Sí, claro. tal cual. Sí, claro. Estamos hablando de ahí especies invasivas a la Antártida, que es un Sí. riesgo también. Con los aumentos de temperatura que está experimentando todo el planeta, las condiciones para que se instalen especies que en realidad se originaron en aguas más templadas y que ahora encuentran ese ambiente favorable en la Antártida es mayor también. Mirá. Y eso es un problema también para las especies de Antártida, porque imagínate que son especies que millones de años estuvieron aisladas, o sea, sin contacto con otras, sin competir con otras, en algunos casos sin grandes predadores. Entonces, imagínate que de repente venga una que sea súper buena competidora Claro. y... Bueno, y ahí Claro. estamos. Y ya hay casos, ya hay Mirá. Y decís organismos y yo tengo que pensar en cosas muy chiquitas. hay chiquitas y grandes, hay de todo. ¿Y qué es un organismo grande que cruza, por ejemplo, o que puede llegar a cruzar? Un cangrejo, un gran cangrejo. Ok, Imagínate una especie de gran centolla. está bien. ¿Sí? Que antes no pasaba y Que ahora antes, está empezando claro, tal vez a pasar. Que podría llegar- esto hace unos años que ya se empezó a comentar, claro. Los organismos que viven pegados en el fondo del mar, que son organismos tipo las estrellas, los erizos, ese tipo de animales, por ahí no tenían un predador como una... Y apareció el cangrejo. Y si llega a aparecer un cangrejo, pero no es un cangrejito, es un cangrejo. Sí, lo veo que Sí. está haciendo un tamaño grande. Está Para los que haciendo están en la radio, claro. es tamaño pelota de básquet número 7. Una cosa grande. No tengo ni idea, Ah, seguro que sí. una computadora. Es como la centolla, o sea, Claro. el Como una público- centolla. El público entiende lo que Está es bien, una sí, centolla, y perfecto, una centolla perfecto. adulta, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos. Ese es pero un en términos ejemplo. de organismos y Igual no- la particularidad que tienen, creo, los antárticos hace que sean bastante frágiles respecto de los otros, que están como en desventaja. Como cualquiera que no compite, como cualquiera que está acostumbrado a no competir. Salvando todas las distancias, quiero para que se entienda. Es como cuando, entre comillas, se descubrió América, que viene gente que trae otras enfermedades, otras... Es un ejemplo, una metáfora buenísima, Ok. porque es eso exactamente lo que pasa. Si llegan organismos... Y venían porque, con la pólvora, Por ¿no? ejemplo, Ahí va. ya hay casos muy documentados de algunos, como si fueran mejillones, ¿sí? Mejillones que te imaginas que pueden venir pegados a los barcos y Sí. que llegan a zonas en Antártida en donde antes no estaban. Pero resulta que estos tipos se reproducen bien, se reproducen rápido, y qué sé yo, y compiten por los recursos con los organismos que están. Claro, le sacan Sí. la comida a Le sacan la otros, comida a entonces van otros, matando claro. esas Está otras bien, generaciones. Claro. Entonces, bueno, eso es peligroso. Si Eso le creo que sumamos a eso... es una de las amenazas, pero hay otra también que
yo aprendí en tu seminario, que tiene que ver con este aumento de la temperatura global, cómo se grafica. Porque una cosa es decirlo, pensar en un grado más, un grado menos, y otra cosa es verlo y probarlo de alguna forma. Irene hace 30 años forma parte de equipos de investigación en base Carlini, que está en Caleta Potter, en Isla 25 de Mayo, conjunto de las Shetland del Sur, cerquita de la península antártica. ¿Cuántas referencias? Bueno, para que se ubique en el mapa, ¿no? Igual no me ubiqué, pero está buenísimo. De la puntita de La la península, península, Sí. ahí arriba. Hay unas islitas, claro, las claro. Shetland. Alguna de esas La es- isla más grande, nosotros la llamamos la isla 25 de Mayo, en la jerga del resto de los países es Isla Rey Jorge o King George Island. Bueno, es una de las islas. Y ahí hay una caletita, una pequeña una bahía, caleta, sí. donde está la base Carlini, que es la base que más ciencia produce para nuestro país. Ah, mirá. Sí, la base Carlini es esto. Y bueno, y yo empecé con mi tesis doctoral hace mucho tiempo y tengo líneas de trabajo que todavía continúan. Claro. Así que, Wow. bueno, a partir de mi tesis empezó como es como que vimos la importancia de continuar con un trabajo de monitoreo. Porque el tema del monitoreo después puede no sonar muy atractivo. Por ejemplo, decís que siempre vas y medís lo mismo. Sí, siempre vas y medís lo mismo, pero fíjate. Varía. No, pero imagínate que los meteorólogos no lo hicieran. Claro. ¿Viste? O sea, para la meteorología no hay duda. Sí, hay que medir siempre todo el tiempo porque tenemos que saber qué pronóstico, qué esto. Bueno, con el océano pasa igual. No le estamos dando nunca la importancia al océano que tiene, a la observación de largo plazo, etcétera. Entonces, cuando con mi trabajo de tesis empezamos a decir, bueno, esto convendría seguirlo. Después resulta que vos, para poder hacer interpretaciones acerca de si hay o no cambio climático, vos lo tenés que comparar contra algo. ¿Viste? Decís, ¿cómo? Porque las fluctuaciones invierno-verano existen, las Claro. fluctuaciones día y noche en la temperatura existen. Entonces, ¿cómo sabés si lo que estás viendo es una fluctuación normal o es cambio climático? Bueno, es fácil. Lo tenés que comparar contra un promedio de larga data. Bueno, los climatólogos, para que la cosa sea tomada en serio, te dicen 30 años o nada. Ah, A la pelota. mierda. Como mínimo, para empezar a contar. Wow. Para Entonces empezar a vos hablar. vas y medís siempre lo mismo. Entonces vas y me dices siempre lo mismo. Yo mido la Claro. temperatura del agua durante 30 años, entonces después voy a saber si el día que encuentro una temperatura que es completamente anómala, a ver, decir, ¿esto es normal o es una ola de calor? Claro. Entonces, bueno, el valor que tiene la observación marina de largo plazo es en gran parte ese, poder identificar las anomalías, poder identificar cuando hay algo que se nos escapa completamente, se nos va de lo común. Bueno, Estamos tratando de hacer lo mismo acá en el canal también, con la red Roma, pero eso si quieren vengo otro día a hablar. Que bueno, es una red, se forma el observatorio en el canal Beagle, que vamos con la embarcación, con el Xenu del Cadic, ¿El verdecito? el verdecito, el Sí, turquesa sí, que está ahí en el el puerto. turquesa, sí. Vamos una vez por mes a medir en 10 estaciones a lo largo del canal salinidad, temperatura, concentración de fitoplancton, de plancton, o sea, variables ambientales que nos van a permitir construir esa serie de datos que aunque vos digas, qué aburrido, siempre lo mismo, ¿para qué? Ya sabemos. No. O sea, Claro. la continuidad de los datos es lo que te permite después contar con la información a largo plazo para contrastar. Y esta es una zona del planeta en donde eso falta. No sé si es correcta la pregunta, si el nivel de acidez del agua también se mide. Bueno, justo estamos empezando ahora. Porque el aumento de la temperatura puede tener un impacto en eso En la también, ¿no? Que es acidificación del océano. acidificación del océano. Sí, claro. no es la temperatura, sino el dióxido de carbono. Claro. Es cuando aumenta el Está dióxido de bien. carbono, te puedo explicar la reacción química, pero no lo voy No. a hacer. No. Tenemos que Pero traer está una bien. clase de oceanografía. Gonza va a ser el próximo alumno. Yo hago las preguntas porque... No, pero está muy bien. No, pero porque he tenido otras entrevistas y he ido aprendiendo. Algunos conceptos me fueron quedando. La acidificación lo llaman como el otro problema del CO2, porque bueno, nada, es una cuestión de que el dióxido de carbono reacciona con el agua y libera protones. Los protones son los que modulan la acidez, ¿sí? Entonces, más dióxido de carbono, más protones hay, entonces... Más bueno, es ácida el como agua. Más, claro, va cambiando la acidez del agua. Y obviamente un medio más ácido, o sea, ¿qué pasa si agarrás una acidez extrema, ¿viste? Sumergís algo, algo, por ejemplo, no sé cómo Un decirlo. animal y no sobrevive porque esa Claro, porque acidez- es demasiado ácido, pero lo que, Claro. lo que básicamente pasa si sumergís un organismo calcáreo, por ejemplo, un mejillón, si agarras un mejillón y lo metes en ácido puro, se te Es lo que desarma. pasa con los corales también Sí, y demás. con Pero los bueno, corales y otros organismos. particularmente en Caleta Potter, a partir de tu investigación, viste también cómo el derretimiento del glaciar que se ubica en Caleta Potter también
le aportó cosas al agua, ¿sí? No solo otros organismos, sino el aceleramiento, el derretimiento de ese hielo, le aporta cosas al agua que modifican los organismos que ya existen ahí. Ah, wow. Y esto fue lo que me quedó de ese seminario, a ver si vamos bien. Sí, Se ahí. derrite de forma más acelerada ese glaciar. Aporta agua más turbia, es decir, agua menos transparente por Sí. todos los sedimentos que viene arrastrando y un Claro, montón de claro. otras cosas que estaban ahí alojadas. Al cambiar la transparencia del agua, las alguitas, los microorganismos en términos de fitoplancton, que fito es lo que es planta, de lo que es chiquito en el agua. Sí. ¿Va bien? ¿Más o menos? Fantástico, amo la docencia. Y- Mira, esto ya está. Ese esto fitoplancton es- crece llorando. más chiquito porque tiene menos luz básicamente. Es como una planta en tu casa, Claro. que la que Que tiene le- más le luz saca- crece le rápido. cerraste que la no está cortina, ahí, claro. Sí. Sí, no sobreviviendo sé si es chiquita. relación con el tamaño, pero que sí, obviamente necesitas especies que estén adaptadas a otras condiciones de luz. Claro. Y hay menos luz, hay menos Y fotosíntesis. ahí viene Claro. el krill, Olvídate. que tiene unas barbitas especiales, es medio mañoso y le gusta la comida de determinado tamaño, pero ahora eso viene más chiquito. Es como cuando le cambias la comida a tu gato y te mira con el plato lleno y te dice, ¿vos te pensás que yo no me di cuenta? Como Que me las cambiaste la melvas. comida?" Las melvas Que venían viene más grandes, ahora vienen chiquita. chiquitas. Los bichiquen cortitos. esa no me ¿Qué esperaba. pasó? Bueno, entonces el krill ahí medio se alimenta menos y eso altera todo su ciclo de Claro, vida, claro, le estás reproductivo. cambiando las condiciones. ¿Y el krill quién es? El superhéroe. El superhéroe. De este océano. Así que necesita que la comida se la sirvan como a él le gusta. Y este aumento en el derretimiento de los glaciares hace que donde se fabrica su comida, ahora hay menos gente laburando porque hay menos luz. Podríamos Claro. decir. No, y no solo eso, sino que tenemos otro artículo publicado que muestra, o sea, que después de un derretimiento del glaciar y que aporta un montón, nosotros lo vemos acá, cuando viene el agua de los glaciares, el agua está turbia. Turbia, O sea, claro. lo ves en la salida de los ríos, qué sé yo, del Pico, Arroyo el Buena Olivia. Esperanza, sí. Claro, cualquiera de estos Sí. lo ves. Eso que nosotros vemos turbio en realidad quiere decir que es agua con un montón de partículas. Entonces, ¿qué le pasa al pobre krill? Él no distingue comida de partículas, él filtra. Y donde es el cuento Caperucita, empieza a comer piedras. Ok. Empieza a comer piedras. Y nosotros encontramos en un año, y bueno, esto lo publicamos hace un tiempito, que había una mortalidad enorme de krill en la playa. Y cuando los miramos vimos que tenían la panza marrón. Ay. O sea, viste, en lugar de tener la pancita verde, como cuando comen fitoplancton, tenían realmente el contenido estomacal se veía marrón. Entonces después le abrimos la pancita, miramos el tamaño de las piedras y era tal cual. Había ingerido piedras, porque bueno, obviamente filtra y en el filtrado trata de retener lo que es comida. de Claro, verdad. claro, claro. Pero mientras tanto tiene un laburo bárbaro sacando piedras del camino. Claro. Y parte se las come y no. Bien, no vamos a sobrevive. un ejemplo apocalíptico. Desaparece el krill. ¿Qué pasa? Problemón. ¿Problema para las ballenas? Sí, Para todos también. Para todos, ¿Qué? para todos. Porque el krill ¿Por qué? también Qué ayuda a la gracia. capturación de carbono. Estoy vivo Es gracias es un al krill. arquitecto del ecosistema. Ok. Me Vos gusta. estás vivo gracias a todos los organismos. que hay en No, este bueno, planeta. Irene, El krill ayúdame un tiene poquito. mucho que ver. El krill representa gran parte de la biomasa que hay en el planeta. O sea, Ok. es muy difícil de medir, pero en términos de la cantidad de animales que hay o de organismos que hay en el planeta, el krill representa un gran porcentaje. Mira. Alimenta al animal más grande que haya existido sobre la faz de la Tierra y además un montón de otros animales, como pingüinos, focas y demás, que dependen de este bichito. Y por cómo es su ciclo de vida, también ayuda a capturar carbono en las profundidades, como decía Irene, que pasaba Claro. con el intercambio de aguas. Sí. O sea, también es un agente que juega un rol muy importante en eso. Porque Impresionante. come y lo que no le sirve va Al como fondo. nosotros, al lecho, las claro. heces, por decirlo Sí, sí. elegantemente, eso se alimenta y digamos son pesadas y es una forma de bombear carbono desde la atmósfera al fondo del océano. Claro. Impresionante. Y eso queda por mucho tiempo. Claro. Hoy en día tenemos doble presión, entonces tenemos el aumento de la temperatura global que hace que la vida del krill sea más dura y también tenemos el aumento en las pesquerías de krill o Ajá. la presión que se ejerce sobre ese ecosistema, porque el Claro. krill sí se va reproduciendo, tiene diferentes, como decía Irene, como episodios más menos y tal, pero si vos aparte ejerces una presión muy fuerte Claro. y pescás este recurso, no le das tiempo a que se recupere. Y te sumo una más. Parte de la vida, del ciclo de vida del krill, cuando son juveniles, o sea, el ciclo de vida del krill crece, o sea, el krill adulto pone huevitos, los huevitos se hunden a muchos metros de profundidad y cuando, bueno, la temporada siguiente empiezan las larvas que van cambiando de tamaño y forma y nombre las larvas Ok. a medida que suben en la columna de agua y cuando llegan a un estado juvenil, normalmente lo que pasa es que miran para arriba y se encuentran con el hielo marino. Ese hielo marino
está colonizado por algas, alguitas también tipo fitoplancton, pero son algas particulares que viven en el hielo. Entonces dice, la comida está servida. Empieza a comer las alguitas de hielo. Sí. ¿Sí? Ahí crece, tiene la energía y bueno, va pasando a su vida adulta. Ahora, ¿Qué pasa si con no el hay hielo? Claro, ¿Qué claro. pasa con el hielo? O sea, el hielo marino está disminuyendo año tras año. La extensión, ya eso es una cosa que también está aprobada. O sea, que son amenazas recurrentes, o sea, conjuntas al mismo Sí. tiempo que están cayendo sobre Perdón, el acá una aclaración importante para la audiencia. El hielo marino no es los icebergs que vemos o el glaciar que está encima de la Antártida, sino Aprendió todo, es genial. la Antártida es el continente, ¿no? La masa de tierra que arriba Sí. tiene un montón de hielo de hace millones de años, tipo 2 kilómetros de hielo arriba. Pero en el invierno, parte de la porción de esa corriente circumpolar que está pegadita a la Tierra se congela, gran parte, en realidad como que se duplica el tamaño de la Antártida en términos de Claro. la parte que se congela, y esa capita es el hielo marino, o sea, es océano congelado. Claro, Y está ahí bien. abajo crece la alguita. ¿Por qué? Porque le llega luz, o sea, es finita esa placa de hielo y ahí está la alguita. Si se reduce eso, menos alga, menos comida. Ok, Es todo complicado. mirá. O sea, es un sistema que tiene muchas retroalimentaciones. Ahora vos me decías, desaparece el krill, desaparece todo. No, probablemente no. Probablemente haya otros organismos del zooplancton, copepos, anfipos, qué sé yo, o sea, otros grupos de bichos que puedan ocupar ese lugar. Lo que pasa es que la calidad nutricional para los organismos que dependen hoy por hoy del krill es otra. Ok. El krill es comida premium. Claro. Y aparte bien. las ballenas, muchas especies, no comen otras cosas. No comen copépodos u otros No, que fue podrían intentado, ahora claro. venir a ser los protagonistas. Entonces, se quedan sin comida. Sí, Sí. claro. Te puede haber... Y puede las haber- ballenas, además de ser muy lindas y que cada vez que vemos unas colas de jorobadas en el canal Beagle festejamos y compartimos las Sí, imágenes, tam- también son arquitectas del ecosistema y también tienen un tienen un montón rol. que ver con el Sí, tema sí, de la captura de obvio. carbono, con darle comida a otras especies. Imagínense bichos tan grandes. No solo hemos visto cóndores ahora alimentándose de una ballena que está en Sí, Isla H. ¿eran cóndores? Eran Ah. cóndores. Una ballena jorobada que está ahí en Isla H, que están los equipos investigándola también y viendo qué efectos tiene. ¿Se quedó panza para arriba Em, o no? Sí, esa misma que hemos visto en los videos. Bueno, ¿qué va a pasar con ese tipo de especies que se vienen recuperando después de que casi las extinguimos hace Sí, sí. 70 años haciendo un esfuerzo tremendo para recuperarse y ahora podrían quedarse sin comida? Claro. Así que bueno, esta creo que es una de las cosas por las cuales es importante no solo compartir imágenes lindas del océano en el Día Mundial de los Océanos, sino también empezar a reflexionar sobre qué rol cumple en nuestra vida cotidiana. Más allá de que no estemos mirando todo el tiempo al mar, el mar nos brinda 1 de cada 2 respiros. Espectacular ese cierre. Me También gustó. está aprendiendo acá. No, sí, Acá sí, también te está digo. aprendiendo. Ya está. Terrible, ya, ¿eh? Me Lo puedo dejó poner tranquila, o sea, Increíble. Es así, sí, ya aprendió. Increíble. Lo dejó increíble. colocado. Irene, Excelente. gracias de nuevo Sí, por sí. visitarnos. Muy amable. Es muy interesante siempre escucharte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran. Así que. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias, Vicky. Muchas ¿Te gracias. volvemos Qué a ver bueno la semana volverte a que ver. viene o es incierto? Sí, nos volvemos a ver ¿Sí? la semana Ok. que viene. Bueno, dale. Sí. Estuvo aquí en la Antártida Corazón del Océano, la columna de Vicky Reins, que además vino acompañada por Irene Schloss, especialista en todo lo que tiene que ver con Antártida además, y nos estuvieron contando la